Bienvenidos a un viaje épico a través de los siglos. En este fascinante vídeo, exploraremos la historia de la Biblia como nunca antes. Desde los relatos antiguos hasta su impacto en la sociedad actual, descubrirás los misterios, los personajes inolvidables y los momentos cruciales que han dado forma a esta obra maestra espiritual. Acompáñanos mientras desentrañamos los secretos de los textos sagrados, las lecciones atemporales y la influencia perdurable de la Biblia en el mundo moderno. Prepárate para una experiencia reveladora llena de sabiduría, reflexión y asombro. No querrás perderte este viaje espiritual único en su tipo. Hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, había un libro especial llamado la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que contiene muchas historias sobre la vida, la gente y las enseñanzas de Dios. Todo comienza con una historia asombrosa de la creación. Dios creó el mundo en 6 días, y al final, hizo a Adán y Eva, los primeros seres humanos. Vivieron en un hermoso jardín llamado Edén, pero cometieron un error y tuvieron que salir del jardín. Luego, hay historias emocionantes sobre personas como Noé, que construyó un arca gigante para salvar a los animales durante un gran diluvio. También está la historia de Moisés, quien guió a su pueblo, los israelitas, fuera de la esclavitud en Egipto a través del desierto y recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí. Uno de los héroes más famosos de la Biblia es David, quien derrotó a un gigante llamado Goliat con solo una piedra y una honda. También se convirtió en un gran rey de Israel. Y luego está el sabio rey Salomón, conocido por su gran sabiduría. Pero la Biblia no solo tiene historias felices, también tiene momentos difíciles. Los profetas, como Isaías y Jeremías, transmitieron las palabras de Dios y advirtieron al pueblo cuando no seguían el camino correcto. Luego, en el Nuevo Testamento, conocemos a Jesús, quien es el personaje central de la Biblia. Jesús enseñó a la gente sobre el amor, la compasión y la fe. Realizó milagros asombrosos, como curar a los enfermos y alimentar a miles con solo unos pocos panes y peces. Finalmente, Jesús fue crucificado, pero luego resucitó, lo que dio esperanza a todos. Sus enseñanzas y su sacrificio son la base del cristianismo. La Biblia es un libro lleno de historias inspiradoras, lecciones importantes y un mensaje de amor y esperanza. A medida que creces, puedes explorar más profundamente estas historias y encontrar significado en ellas para tu propia vida. La Biblia es un libro que ha tocado el corazón de muchas personas a lo largo de la historia y continúa siendo una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Después de Jesús, sus seguidores comenzaron a difundir sus enseñanzas y creencias, lo que llevó a la formación del cristianismo como una religión separada. Los discípulos de Jesús, como Pedro y Pablo, viajaron por diferentes lugares, predicaron y escribieron cartas que más tarde se incluyeron en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas cartas proporcionaron orientación a las primeras comunidades cristianas y profundizaron en la fe en Jesús como el Mesías y Salvador. El Nuevo Testamento también contiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatan la vida, los milagros, las enseñanzas y la crucifixión de Jesús desde diferentes perspectivas. Los evangelios son una parte central de la Biblia cristiana y han influido en la espiritualidad y la fe de millones de personas a lo largo de la historia. En la Biblia, hay varios libros de sabiduría y poesía, como los Salmos, Proverbios y Eclesiastés, que ofrecen consejos para la vida cotidiana y reflexiones sobre el propósito y el significado de la vida. En el Antiguo Testamento, se encuentran las historias de los profetas, como Isaías, Jeremías y Daniel, quienes transmitieron mensajes de Dios al pueblo de Israel. Sus escritos a menudo contienen profecías sobre eventos futuros y llamados a la justicia y la rectitud. A lo largo de los siglos, la Biblia ha sido traducida a numerosos idiomas y ha influido en la literatura, el arte y la cultura en todo el mundo. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios y una guía espiritual esencial para sus vidas. También ha sido un objeto de estudio para académicos y filósofos, ya que contiene una amplia gama de temas, desde la moral y la ética hasta la espiritualidad y la teología. En resumen, la Biblia es un libro sagrado que contiene una colección diversa de historias, enseñanzas y reflexiones sobre la vida, la fe y la relación con Dios. Ha tenido un impacto profundo en la historia de la humanidad y sigue siendo una fuente de inspiración y guía espiritual para muchas personas en todo el mundo. El código moral y ético. La Biblia contiene un conjunto de principios morales y éticos que han sido fundamentales en la formación de la moral occidental. Los 10 mandamientos, por ejemplo,
son un conjunto de reglas éticas entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí y que han influido en la ética y la moral de muchas sociedades. La profundidad teológica. La Biblia también es una fuente profunda de teología. A lo largo de sus páginas, se exploran conceptos como la naturaleza de Dios, el propósito de la vida humana, la redención, la gracia y la salvación. Estos temas teológicos han sido objeto de estudio y reflexión por parte de teólogos y filósofos a lo largo de la historia. El impacto en el arte y la literatura. La Biblia ha tenido un impacto masivo en el arte y la literatura occidentales. Las historias bíblicas han sido representadas en pinturas, esculturas, música y obras literarias durante siglos. Autores como John Milton, con su obra El paraíso perdido, y artistas como Leonardo da Vinci, con su famosa Última Cena, han creado obras maestras basadas en la Biblia. La diversidad de géneros literarios. La Biblia es una colección diversa de géneros literarios que incluyen historia, poesía, profecía, sabiduría, cartas y apocalipsis. Esta variedad de géneros literarios ofrece diferentes formas de abordar la espiritualidad y la relación con lo divino. El desarrollo de la fe cristiana. Para los cristianos, la Biblia es la base de su fe. Los evangelios, que relatan la vida de Jesucristo, son considerados especialmente sagrados. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la compasión y la justicia social han tenido un impacto duradero en la ética cristiana. Las traducciones y versiones. La Biblia ha sido traducida a cientos de idiomas, lo que la convierte en uno de los libros más traducidos en la historia. Diferentes denominaciones cristianas tienen sus propias versiones y traducciones preferidas, lo que refleja la diversidad de interpretaciones y enfoques dentro del cristianismo. El debate y la crítica. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido objeto de debate y crítica. Los estudios bíblicos han llevado a interpretaciones diversas y, a veces, controvertidas. Los eruditos bíblicos han explorado preguntas sobre la autoría de los libros, la autenticidad de ciertos pasajes y las diferencias entre las versiones. En resumen, la Biblia es mucho más que un libro, es una parte integral de la historia, la cultura y la espiritualidad humanas. Su influencia se extiende a través del tiempo y el espacio, y sigue siendo objeto de estudio, reflexión y devoción para millones de personas en todo el mundo. Su impacto abarca desde lo religioso hasta lo cultural y lo intelectual, y continúa siendo una fuente de significado y guía para aquellos que la exploran. Aquí hay algunas cosas curiosas sobre la Biblia. Longevidad increíble. Según la Biblia, algunos personajes bíblicos vivieron durante siglos. Por ejemplo, Matusalén es conocido como el hombre más longevo de la Biblia, viviendo 969 años. El diluvio universal. El relato del diluvio universal en el libro de Génesis es uno de los episodios más famosos. Noé construyó un arca para sobrevivir al diluvio junto con animales de todas las especies. La Torre de Babel. La Biblia cuenta la historia de la Torre de Babel, donde la humanidad intentó construir una torre que llegara hasta el cielo. Dios, para evitarlo, confundió sus lenguajes y dispersó a la gente por toda la tierra. La lucha de Jacob con el ángel. En el libro de Génesis, Jacob luchó con un ángel toda la noche y finalmente recibió el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. La historia de Jonás y la ballena. El libro de Jonás narra cómo Jonás fue tragado por un gran pez o ballena y vivió en su vientre durante 3 días antes de ser vomitado en tierra. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de miles de personas, un evento milagroso registrado en los evangelios. La piedra que golpea a Goliat. En el relato de David y Goliat, David derrotó al gigante Goliat lanzándole una piedra con una honda. La serpiente hablante. En el libro del Génesis, una serpiente habla y tienta a Eva para que coma del fruto prohibido del árbol del conocimiento. La resurrección de Lázaro. Jesús resucitó a su amigo Lázaro después de haber estado muerto durante 4 días. El éxodo de Egipto. El éxodo es la historia del pueblo de Israel escapando de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés, cruzando el Mar Rojo milagrosamente dividido. Las plagas de Egipto. Antes del éxodo, Dios envió una serie de plagas a Egipto como castigo, incluyendo la plaga de ranas, piojos, y la plaga de la muerte de los primogénitos.